Hola, buen día para todos. En esta ocasión les traigo un video de cómo hacer un purgado al sistema continuo de tintas de las impresoras Epson L800 y L805, y pues aplica para casi cualquier modelo que tenga sistema continuo original. Primero que tenemos que hacer es levantar la tapa y liberar el carro. Para liberarlo lo que tenemos que hacer es correrlo hacia la derecha. En esta ocasión voy a quitar esta tapita que se encuentra aquí. No es necesario siempre quitarla, la quito es para poder ingresar la cámara hasta acá y poderles mostrar el piñón que yo lo muevo. Bueno, ahí les coloqué un poquito de luz para que se mire mejor. Este piñón que se ve al fondo, el blanco, en este momento lo voy a correr. Es desde hacia arriba hacia abajo. Le doy unas 3-4 vueltas y el carro ya queda liberado y listo pues para manipular y colocarlo donde nosotros queramos. Entonces aquí vemos como ya quedó desbloqueado y lo ubico en la parte de la ranura donde vamos a trabajar. Quitamos el único tornillo que se encuentra en este lado derecho, es el único, y después retiramos la tapa que asegura las mangueras. Quitamos de esta manera. Ahora quitamos este plástico que es el que presiona las mangueras. Y ahora tenemos que desajustar el seguro de cada cartucho que se encuentra en la parte de atrás de los mismos cartuchos. Con un destornillador o algo pequeño quitamos el seguro hacia adentro y después hacia arriba, y los cartuchos van a quedar liberados. Por tanto ya podemos empezar a trabajar con ellos. El cliente que me trajo esta impresora me dijo que ya no estaba botando ningún color, y es por esto precisamente. Miren, casi no tiene tinta dentro de los cartuchos. Puede tener tinta en los tanques que están a la derecha, pero si no hay tinta acá, entonces ahí sí no hay tinta. El procedimiento es el que estamos viendo. Con una jeringa succionamos y colocamos el cartucho hacia arriba, o sea, posición la boquilla hacia arriba, y le succionamos hasta que quede totalmente lleno. En este caso yo estoy, pues, y en todos los casos es recomendable, pues porque no quiero estar lavando la jeringa cada rato y pues me voy a demorar mucho. Entonces lo que hice fue primero purgar el cartucho de tinta amarillo, y ahora estoy succionándoles el aire y después un poco de tinta ya de los cartuchos magenta y magenta light, porque si trabajo primero con el amarillo y después voy y coloco la jeringa en estos cartuchos, la verdad la contaminación, hay que tener que no de pronto no se nos vaya a apretar ahí la manguera en el momento de colocarlo. Lo tenemos que hacer con cuidado. Y como les comentaba, si coloco la jeringa después del amarillo o en el magenta, la contaminación va a ser casi nula, entonces no va a haber ningún problema. Entonces para eso únicamente succiono, boto lo que hay de tinta y sigo con los demás colores. En este caso, mira, y no pasa nada de que se me vaya a combinar las tintas, y lo hago con todos los colores. Cuando termine con este magenta o magenta light, puedo continuar ya con el cian light, y por último el de negro. Este proceso lo recomiendo hacerlo siempre, cada vez que de pronto se haga el mantenimiento, para que el cabezal siempre esté lleno de tinta, ¿no? Y esté con lo suficiente abastecimiento de la tinta para que no vamos a tener ningún problema. Y lo otro es que estas impresoras, entre más funcionamiento tengan, lógicamente que van a funcionar mejor, y si se las guarda, ahí es donde vamos a tener problemas, porque si se guarda se seca la tinta y ahí es donde va a haber problemas, y tenemos que ya después hacer un purgado. Entonces estamos mirando ahí el cian, después cian light. Miren cómo están esos cartuchos que no tienen nada de tinta. Por tanto, nuestro cliente de esta impresora, el dueño, me decía que ya no estaba sacando ningún color,
y es precisamente por esto ese es el primer paso que se debe hacer para lograr recuperar una impresora en cuestión de impresión de cabezal. Lo primero que se debe hacer es el purgado, ensayar, y si ya el purgado no funciona, no hay una mejoría, lo que se debe hacer ya es el lavado de inyectores, que ya lo tengo otro video en el canal. Ahora ya terminamos con todo. Tenemos que nuevamente colocar las mangueras en su posición. Yo en este caso coloco un poquito de aceite para engrasar las mangueras y así colocarla en las ranuras que va respectivamente las mangueras. A veces cuando uno no le hace este proceso es difícil colocarlas, mientras que con el aceite se van a poder colocar fácilmente y no vamos a tener ningún problema con esto. Lo hacemos de esta manera, organizamos todas las mangueras en sus respectivos sitios. Por este momento no importa que queden templadas o no, que queden ahí nomás. Y después de la parte de atrás, miren, uno las jala un poquito para que queden un poquito templadas, no demasiado. Y después ya le colocamos esta guía de plástico para que ya queden sostenidas las mangueras y no se nos vayan a salir. A veces se tiene suerte y se le hace el purgado y de una vez la impresora ya va a imprimir, pero cuando ya no hay funcionamiento después de hacer lo del purgado, ya se recomienda hacer el lavado de inyectores. Y recuerden que si se hace el lavado de inyectores y tampoco no funciona, ya quiere decir de que el cabezal está demasiado tapado y ya hay que cambiarlo. Aquí colocamos esta tapa, muy fácil. La colocamos primero por un ladito y la colocamos hacia la izquierda. Le colocamos su respectivo tornillo, que es el único que sostiene esta parte. No lo ajustamos demasiado para no partir. Colocamos el carro en su posición, pero también verificamos que las mangueras no se vayan a enredar. Corremos el carro a la izquierda y después a la derecha y tienes que darte cuenta que no pase nada. Volvemos a colocar la tapa. Recuerden que solamente lo hice por colocar la cámara para mirar por dentro y no es necesario quitarla para este proceso. Vamos a verificar ya conectando el cable de la corriente en la impresora. Vamos a darle uso, vamos a encenderla. Aquí está un poquito este plástico haciendo obstáculos, se lo voy a subir un poco y vamos ya con el encendido de la impresora. Levantamos la tapa de la impresora para mirar el recorrido del carro, que lo haga normalmente. Ahí miramos cómo no se traban las mangueras. Ahora tengo que hacer unas 2 limpiezas de cabezales para que ya se llene el cabezal totalmente de la tinta que acabamos de, como quien dice, cargarle a los cartuchos. Y esto se va a demorar un poquito. Voy a acelerar el video y seguimos. Nuevamente le hago otra limpieza de cabezales. Recomendado, después de hacer el purgado, hacer 2 limpiezas de cabezales seguidas sin imprimir el test de inyectores para que haya una mejor carga de tinta dentro del cabezal. Entonces nuevamente esto tiene un tiempo. Nuevamente vamos a acelerar el video y ya continuamos. Aquí ya continuó, bajamos la tapa y vamos a cargar hojas para hacer el test de inyectores, a ver cómo nos fue en cuestión del purgado, del cargado de la tinta, de la limpieza de cabezales y todo. Entonces recuerden aquí esta tapita que siempre baja con fuerza, hay que sostenerla un poco, le damos el power para apagarla.
y después presionamos el test de inyectores de esta manera, presionando este botón lateral de la derecha y después el power, teniéndolos presionados al mismo tiempo, y cuando se enciende la impresora soltamos los botones. Esto inicializará la impresora y cuando ya esté en su estado lista para imprimir, como ya le dimos la orden del test de inyectores, entonces inmediatamente lo va a imprimir y ahí nos podemos dar cuenta del resultado del purgado y de la cargada de tinta. Entonces aquí ya está saliendo la hoja. Quizá tengamos suerte. Recuerden que si no sale bien, ya la única manera es lavar el inyector, y si no tenemos solución lavando el inyector, entonces ya toca de cambiar el cabezal. Bueno, vamos a revisar. Parece que nos ha ido muy bien. Aquí, bueno, coloqué una hoja que por el otro lado ya había impreso. No sé si sea un poquito de estorbo, pero alcanzamos a ver el test de inyectores y está perfecto. Miramos que esta impresora tiene muy poco uso, solo 7251 impresiones. Eso es muy poco para el tiempo de salida de esta impresora, pero se puede decir que ya quedó solucionado el problema y ahora sí ya podemos utilizarla normalmente. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Recuerda que te puedes suscribir al canal porque hay mucho contenido para mirar de este tipo. Y ya nos vemos, que estén bien y chao.